El genin exhaló lentamente cuando el escalofrío llegó a su piel. La piel de gallina se levantó mientras su aliento condensaba el aire delante de él. Se quedó sin camisa mientras se maravillaba con el trabajo de Sandaime Okage por lo que tenía que ser la 10ª vez esa noche. El hombre era mucho más genio de lo que jamás podría haber imaginado. Haber congelado todo un lago sólido a mediados de la primavera con una simple manipulación de chakra habló mucho sobre lo que el hombre podría lograr. Y le mostró lo lejos que tendría que ir. Enfoque. El rubio se reprendió mientras sus ojos azules miraban alrededor de sus alrededores desnudos. ¿Dónde está él? Actualmente se encontraba en la parte superior del anillo de hielo hecho por el hombre sin camisa y con pantalones cortos sencillos. Las reglas de este ejercicio en particular eran simples. Evita que caiga inconsciente. El pie helado le dificultó mantener el equilibrio y lo obligó a regular continuamente un flujo de chakra a sus pies para mantener su equilibrio de pie. Al mismo tiempo, debía mantener un flujo lento de chakra de los poros en la parte superior de su cuerpo en un intento de evitar que se congelara. Este era un tipo avanzado de entrenamiento de chakra que Sandaime había introducido el día anterior. Después de haber aprendido con éxito el ejercicio de caminar en el agua hasta el punto de que era capaz de mantener un combate mientras se mantenía erguido, el Hokage lo había sacado de la superficie del agua inmediatamente antes de usar un solo ninjutsu para congelarlo hasta el centro. Mientras observaba con asombro, el niño mantuvo un oído abierto a las palabras que el anciano le había impartido. Nunca se sabe en qué tipo de entorno se desplegará y qué tipo de desafíos enfrentaría allí. Y por eso siempre debes tratar de prepararte lo mejor posible para todo. El antiguo shinobi le contó las diferentes asignaciones a largo plazo que había tomado durante su juventud y los diferentes entornos en los que se había desempeñado durante los días de guerra. Continuó diciendo que algo tan simple como dejar que el olor de un pantano te distraiga podría significar la diferencia entre la vida o la muerte. O peor, ganar una guerra y perderla. Nunca sabes qué esperar de verdad de Naruto. El hombre había dicho mientras terminaba su ninjutsu. A medida que aumente de rango y reputación, se le asignarán misiones que ofrecen tanto un aumento de sueldo más alto como un nivel de peligro más alto. Desde ese momento, la inteligencia que le brindamos solo puede llevarlo hasta el momento. Algunas cosas pueden cambiar. O pasarlo por alto. O tal vez su cliente incluso le pueda mentir. Creo que sabe exactamente a qué me refiero. Él hizo. Tomó nota de esas palabras también. Justo cuando hizo todo lo que el viejo Hokage le había arrojado. De hecho, cuanto más tiempo pasaba con el viejo líder, más amaba el estilo de enseñanza del hombre. Era diferente a todo lo que había encontrado antes. Era una mezcla de ambos, hundirse y nadar, con un indicio de por eso sucede. Causa y efecto con ejemplos visuales y físicos. Funcionó para él. Y se estaba mostrando. Por primera vez en mucho tiempo Naruto disfrutó entrenando. Disfrutó aprendiendo sobre el mundo de los ninja. En lugar de seguir los movimientos, se despertaba todos los días con un entusiasmo por comenzar mientras se iba a la cama por la noche cansado pero satisfecho. Sabía que no podía durar para siempre, así que tomó todo lo que pudo tan rápido como pudo. Quedaban 2 semanas antes del examen. Estaba preparado para hacerlos contar. La leve sacudida en el viento llegó a sus sensibles oídos. El chico se estaba moviendo mucho tiempo antes de que el shuriken llegara a su posición. Se movió a través del hielo en un deslizamiento controlado mientras enfocaba todos sus sentidos en el mundo que lo rodeaba. El chakra en su piel hormigueaba y se ondulaba cuando se extendía hacia el mundo que lo rodeaba. Habían aprendido una semana antes que él tenía un talento menor como sensor. Si venía de la sangre o de las 9 colas, no lo sabían, pero de todos modos era útil y añadió otra cosa para que Naruto concentrara su entrenamiento. Otra avenida para aumentar su habilidad. Por ahora, tenía poca habilidad para saberlo, pero sabía lo suficiente como para ayudarlo a encontrar la dirección del chakra que viajaba hacia él. Como el flujo debajo del hielo debajo de sus pies. Con una aplicación de control que no tenía antes de que el rubio moviera su chakra a través de sus plantas y hacia el hielo helado debajo de él. Se detuvo inmediatamente antes de saltar hacia atrás. El momento fue perfecto cuando el puño carnoso arrancó de él. Se detuvo e hizo un juque de lado mientras la invocación se liberaba completamente del agua antes de correr hacia él. Había llegado rápidamente a respetar la fuerza del contrato del jefe de Sarutobi. Eran físicamente imponentes y ágiles de una manera que un humano nunca podría ser. Allí las colas actuaron como extremidades adicionales y con su tremenda fuerza hicieron excelentes combatientes en términos de taijutsu. Algo que había venido a descubrir por el camino difícil. El bloque surgió en un ejemplo de libro de texto cercano de lo que el Hokage le había mostrado.
Rígido y firme, cumplió su propósito y detuvo a la máquina de heno a centímetros de encontrar la cara. Se retiró rápidamente cuando el animal un poco más alto comenzó a presionar su ataque. El puño voló, agitó los pies y la cola giró mientras su oponente del día intentaba enseñarle el taijutsu de la manera más difícil. Y el chico fue rápido en mostrar lo que había aprendido en respuesta. Bloque tras bloque y golpe tras golpe, el rubio luchó pero nunca menos con su asaltante. Los dos bailaron a través de la superficie congelada del lago con un movimiento que las personas normales apenas podían ver y mucho menos seguir. Naruto se agachó bajo un gancho antes de soltar un puñetazo de barrido adecuado para las costillas. Fue abofeteado y el mono tuvo la oportunidad de inclinarse hacia adelante y disparar una rodilla rápida hacia el lado desprotegido que creó la extensión excesiva. El rubio estaba listo para eso y, con una ligera aplicación de su chakra en un movimiento circular, ajustó su equilibrio, deslizó su cuerpo hacia el lado opuesto y trajo el mismo brazo en un puño hacia atrás. Las fibras de contracción rápida de la invocación permitieron evitar el golpe al inclinar la cabeza hacia atrás con la pierna aún extendida. Al caer hacia atrás, se atrapó con la mano derecha mientras que la pierna izquierda cambió el intento de rodilla a una patada frontal. El golpe aterrizó en casa y el genin fue arrancado de sus pies, pero todavía mantuvo el control suficiente para evitar caer hacia atrás. Instintivamente, su chakra volvió a unir su equilibrio y se obligó a respirar mientras el asalto continuaba. Levantó los brazos para defender cada golpe y cambió su base para evitar cada patada. El taijutsu nunca había sido uno de sus puntos fuertes. Algo que ahora podría ser contribuido a su falta de educación adecuada. Pero ahora sentía que al menos podía enfrentarse a la mayoría de los chinos. Y no lucharía contra nadie tan fuerte o tan rápido como el Sandaime en el corto plazo. Puede que no sea capaz de vencer al genio Yuga en una pelea física recta en este momento, pero al menos no caerá en los primeros golpes. Suficiente. Los dos combatientes se separaron instantáneamente en el comando. El genin resopló y se sobresaltó cuando se tomó el tiempo para recuperar el aliento. El Hokage salió tranquilamente al hielo y caminó hacia ellos con los brazos cruzados detrás de la espalda. Los miró a los dos antes de asentir, ya que aparentemente encontró algo que le gustaba. Muy bien. Ambos. Comentó mientras inflaba alegremente su tabaco. Parece como si realmente tuvieras un trabajo con este Sanji. El mono, Sanji, asintió en respuesta cuando él también se tomó el tiempo para orientarse. Un arrebato de orgullo comenzó a surgir desde las profundidades del genin al darse cuenta de que había causado eso. La primera vez que se habían enfrentado la semana anterior, apenas había podido aguantar un minuto completo antes de que lo derribaran. Ahora casi había luchado hasta detenerse. Gracias por su ayuda. Y, por favor, envíe mi agradecimiento a Emma también. El mono asintió antes de inclinarse a ambos y se disitó. Sarutobi esperó a que se despejara el humo antes de centrar su atención únicamente en el rubio. Ese fue un excelente trabajo hoy. Has recorrido un largo camino en tu taijutsu en tan poco tiempo. El elogio y era verdad. Cada vez más, el genin lo impresionó con su capacidad de aprendizaje. Es imperativo que mantengas tu taijutsu entrenando. Muchos jóvenes shinobis lo pasan por alto por las llamativas habilidades del ninjutsu cuando puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Obviamente, para ser un Hokage debes tener cierta habilidad en cada uno de los tres fases principales, pero lo mejor que se puede hacer es llegar lo suficientemente redondeado. El genin frunció el ceño. Pensé que trabajar en demasiadas habilidades era algo malo. Era una de las pocas cosas que recordaba de la academia. El Hokage asintió lentamente. Sí y no. La mayoría de los shinobis no tienen ni el talento ni la paciencia necesarios para redondearse por completo. Y puede ser algo malo ser una jota de todos los intercambios. Pero al mismo tiempo puede cubrir con éxito las debilidades. Ten ese tipo de excusa. Tienes el talento. Sarutobi argumentó. Naruto asintió mientras rodaba los hombros. ¿Qué es lo siguiente? A continuación comenzaremos a convocar. El Hokage respondió. Tengo una sorpresa para ti. Por todo tu duro trabajo. El rubio sonrió ligeramente antes de sofocarlo. Lo que tengo en mente para ti. Él continuó. Es más que útil y peligroso para ti. Hace años, en mi ocupación como Jounin, me encontré con un feroz competidor de la ahora destruida Villa de Aguas Termales. Este hombre usó un tipo de convocatoria inusual y, después de su derrota, encontré su pergamino. ¿Extraño? El rubio cuestionó. Extraño en las habilidades que mostró. El Hokage sonrió al genin. Habilidades que tendrá que aprender por sí mismo. Los contratos de convocatoria son recursos raros y valiosos de la aldea.
Konoha tiene la mayoría de un total de 10 en circulación masiva. Para firmar un contrato, debe pasar por un proceso largo y extenso que no es ni siquiera está disponible hasta que alcance niveles de Jounin especiales. Por supuesto, hay algunos casos especiales en los que se pueden eludir estas cosas. Este es uno de esos casos. ¿Puedo usar esta convocatoria? El rubio preguntó esperanzado. El Hokage asintió. Naruto. Puedes tener el pergamino si puedes convencerlos de que te lleven. Tenemos un problema. El Hokage se detuvo a medio paso y giró en el pasillo para enfrentar a su antiguo alumno. Jiraiya. ¿Ya regresaste? El Sannin no dijo nada. Su rostro lleno de la seria clase de convicción que solo mostraba durante las circunstancias más extremas. El líder de la aldea notó esto y se volvió para continuar su viaje a la oficina que no había visitado en más de un mes. Si el Sannin estaba aquí ahora, esto tenía que ser importante. Abrió la puerta y entró. Una copia de él mirando sorprendida. Un asentimiento y la persona fue reemplazada por una mujer de aspecto mayor que se levantó del asiento. El Sannin atravesó rápidamente la puerta y se apoyó contra ella. ¿Estamos claros? Sí. La anciana respondió mientras lanzaba una mirada entre ellos y salía de detrás del gran escritorio. ¿Qué está pasando? Aparentemente tenemos un problema de gran importancia. Sarutobi respondió. Te lo dejo a ti para transmitírselo a Omaru. Jiraiya. Si recuerdas, no hace mucho tiempo dije algo sobre el control de Uchiha Itachi. Los dos ancianos del pueblo se miraron antes de asentir. Luego envié un informe notando una posible conexión entre él y Orochimaru. ¿Sí? La vieja voz de la sombra de fuego ahora severa. Un borde nervioso que se arrastra hacia arriba. ¿Qué es? Encontré esa conexión. Y no es buena. El Sannin se detuvo aquí y miró entre los dos. Parece que hace unos años, antes de que Orochimaru se convirtiera en líder del sonido, los dos habían sido aliados en una organización de algún tipo. Una organización de clase alta. ¿Qué tipo de organización? El tipo que da malas noticias no solo para Konoha sino para todo el mundo ninja. Aparentemente, era un grupo de 10 con un requisito de membresía muy específico, tenías que ser un ninja desaparecido. Clase S y buscado por algún tipo del crimen atroz en todo el mundo shinobi. Las palabras se filtran en su cabeza. Incluso el Sannin, que lo estaba denunciando, tomaba nota de ello nuevamente. La mala clase de cabrones con los que no quisiste meterte a menos que no tuvieras otra opción. Koharu frunció el ceño. La preocupación se muestra en sus ojos. Esto no augura nada bueno. ¿Alguna idea de lo que estaban haciendo? Oh, sí. Tengo una idea. Jiraiya respondió antes de tomar una respiración profunda. Aparentemente, se estaban enfocando en el secuestro. O más específicamente, en agarrar a cierto grupo de personas. Sus ojos se lanzaron rápidamente al gran ventanal y al monumento en la montaña. Los Hinchuriki. Los están cazando. Sarutobi no pudo evitar tomar una gran bocanada de aire con sorpresa. La incredulidad escrita en su rostro. Una reacción que fue igualada por su antiguo compañero de equipo. Por lo que no sé. Jiraiya continuó. Pero puede ser seguro decir que no es bueno. Y de lo que recogí, Orochimaru se rebeló y fue a esconderse de ellos después de que intentara recoger los ojos de Itachi, a lo que fue rápidamente golpeado y arrojado por nuestro joven asesino en masa. ¿Tienes alguna idea de quién más está incluido en el grupo? No. El Akatsuki, su nombre, está muy bien protegido. Y tuve que esconder a este informante por temor a su seguridad. Pero me dio una información. Una medida de lo peligrosos que pueden ser. ¿Qué es? Dejándose caer en su asiento. ¿Recuerdas la guerra civil en Kiri, correcto? ¿Cómo podemos no? Koharu respondió mientras elegía uno de los asientos frente al escritorio. El límite de sangre purga. Más bien loco. El Hokage agregó. Culpar a todos los clanes de linaje por sus problemas en las guerras. Tengo información realmente escalofriante de que Akatsuki tuvo algo que ver con eso. Se rumoreaba que el último Mizukage fue el Sanbi Jinchuriki. Y que después de que fue derrotado, fue desenmascarado que alguien que llevaba una capa negra con nubes rojas había sido usando un jutsu para influir en él durante años, la tarjeta de visita del Akatsuki. Un tenso silencio descendió sobre la habitación. El viejo Hokage suspiró pesadamente cuando se dejó caer en su silla y juntó las manos bajo la barbilla. Descansando su cabeza y sus ojos cansados mientras trataba de mantener el control de la oleada de pensamientos. Se sentó en la misma silla que había pasado por muchas de estas situaciones antes. Otra crisis está cayendo en su aldea. Su casa. Tenemos que decirle a Naruto. Koharu frunció el ceño. ¿Qué?
Tenemos que decirle a Naruto. Repitió mientras sus ojos movían hacia arriba para encontrarse con los de ella. Hágale saber de su presencia y lo que buscan. Póngalo en alerta por cualquier cosa demasiado sospechosa. ¿Eso es sabio? Ella protestó. Parece que no creo que Uzumaki pueda manejarlo. Estoy de acuerdo con Sensei en esto. Jiraiya intervino. Lo descubrirá tarde o temprano. Pero al menos de esta manera, tendrá tiempo para prepararse. Lo involucra directamente y, a su vez, afecta al pueblo en general. Al menos, merece saberlo. Si solo para mantener su fe en el pueblo. Supongo que sí, tiene perfecto sentido. Hiruzen continuó. Te dejaré que le digas a Jiraiya. Entendido. Estaba planeando buscarlo después de esto. Solo quedan 2 días. Mientras tanto, estaremos trabajando para hacer un plan de contingencia para defender la aldea. Koharu frunció el ceño aún más profundo. ¿Los esperas pronto? No. O al menos espero que ese no sea el caso. Más bien esto es una precaución para la final. ¿Los finales? Preguntó el Sannin cuando finalmente se alejó de la puerta. ¿Anticipas que algo suceda? El Hokage le dirigió una mirada aburrida. Honestamente no. Conoces a Orochimaru tan bien como yo. Él no habría salido de su escondite solo para marcar al joven Sasuke. ¿Quiere algo más de todo esto? La única pregunta es que, de todo el Uchiha se fue en el pueblo, ¿por qué crees que eligió a Sasuke? ¿Por su potencial? ¿Su conexión con Itachi? No. Creo que la respuesta es demasiado visible para parecer tan profunda. Koharu asintió con la cabeza. Por el simple hecho de que ha elegido el camino de la venganza. Un fuerte suspiro escapando de ella. Sería más fácil tentarlo con la promesa de poder. Lo que no puede obtener fácilmente aquí en Konoha. De todo lo que dejó a. Para eso tenemos que vigilarlo de cerca. Especialmente teniendo en cuenta su disposición hacia Naruto. Ver a alguien a quien anteriormente ignoraba mejorar tan drásticamente en tan poco tiempo podría invocarlo en un ataque de rabia. Y entonces podría fácilmente verlo caer en la trampa de Orochimaru. Escuchar los dulces susurros del poder. No podría ser algo que pudiéramos posponer. Naruto necesitaba el entrenamiento. Y este nuevo desarrollo solo lo convierte en un asunto más urgente. Hiruzen. Koharu comenzó cuando ella le lanzó una mirada curiosa a su viejo compañero de equipo. ¿Honestamente crees que Uzumaki ha mejorado tanto en tan poco tiempo? ¿Ser más fuerte que Sasuke? Eso no es algo que pueda decir en este momento sin tener una idea de lo bien que Kakashi lo ha entrenado. Con el Sharingan tiene el potencial de una mejora drástica. Pero creo que Naruto tiene la capacidad para ganar este examen y mostrar las habilidades necesarias para la promoción de Chunin. Para ser honesto, no sabía cuánto potencial podía mostrarse Naruto. Muestra una comprensión sorprendente cuando las palabras se ponen en los términos correctos. Y sus habilidades físicas eran bastante impresionante para empezar. ¿Y el Kyuubi? No es un problema. Jiraiya intervino. Antes de comenzar, le puse un sello en él para limitar la influencia de Kyuubi en él. Quería enseñarle a manejar su propio poder antes de profundizar en el del demonio zorro. Y al principio me pareció una buena idea. Estábamos trabajando en la manipulación de la naturaleza cuando reapareció Sukeke y Genkai. ¿Manipulación de la naturaleza? ¿Un genin? Ella preguntó con escepticismo. El Sannin se encogió de hombros. Lo estaba haciendo bastante bien. Obviamente no esperaba que él obtuviera el control completo. Pero quería que él lograra un ninjutsu de mayor nivel. Comencé con el viento, siendo su naturaleza primaria, y calculé con sus reservas de chakra masivas que podría usar el ninjutsu de viento para el daño en el área de la masa, donde no podía contrarrestarlo con una habilidad inferior. Evita que el niño Yuga use el taijutsu. Continué sobre esa base. Hiruzen agregó, dándose cuenta de que ahora estaban explicando el entrenamiento de Naruto. Las naturalezas de la tierra y el viento están en torno a un buen nivel. Todavía necesita mucho trabajo si alguna vez quiere llegar al nivel de élite, pero por ahora está más allá de lo genin. Es más que un poco injusto en la rapidez con la que ha progresado considerando que es el solo uno capaz de usar la técnica de Kage Bunshin a su máximo potencial. Agregue a esto su trabajo con Sukeke y Tota, entrenamiento de velocidad, ajustes menores de taijutsu y convocación puede convocar. Jiraiya preguntó con verdadera sorpresa, una expresión que Koharu reflejaba. ¿Qué es? Esperaba que continuara la tradición y convocara sapos no. Sarutobi se cortó mientras sacudía la cabeza. Él no aceptaría eso. Por eso le di otra opción. ¿Recuerdas a Koharu? El pergamino que encontramos como un equipo joven. Ella frunció. Esa extraña bestia violenta. ¿Lo aceptaron?
El Hokage asintió. De hecho, al principio estaba renuente e insistí en quedarme con él por razones de seguridad. Pero al final supuestamente los impresionó un poco. Entonces es seguro decir que está más listo para el examen. De hecho. Lo que significa que tenemos, al menos por el momento, un problema menos con el que lidiar. Y con eso en mente, tenemos que hacer un movimiento ahora. Jiraiya, contaré contigo para vigilar a Naruto de aquí en adelante. Fuera. Asegúrate de que esté preparado para este Akatsuki. Bien. Jiraiya asintió. Y en cuanto a Orochimaru, no te preocupes por eso. Hiruzen intervino. Nos encargaremos de eso. Todo lo que pido es que si algo sucediera, protegerías a la aldea y a los ocupantes si estuviera predispuesto a algo más. ¿Estás seguro? Yo podría, no. Justo lo que he pedido. Dándole a su viejo estudiante una leve sonrisa. No quiero preocuparte más de lo que yo tengo. El Sannin frunció el ceño, pero se rindió y se volvió para abrir la puerta. Está bien. Estaré en mi camino entonces. Revisa al niño antes del examen. Muy bien. Adiós, Jiraiya. Nos vemos, Sensei. El Hokage esperó hasta que estuvo seguro de que su antiguo alumno se había ido antes de dirigirse al otro ocupante de la habitación. Ahora bien. Te necesitaré a ti y a Omaru. Etapa 2. Un cambio en la percepción. El aire estaba lleno de emoción y el pueblo estaba lleno. Los viajeros de todas partes habían marchado sobre el pueblo escondido por las hojas en anticipación a este día. La ronda final de los exámenes de Chunin estaba programada para comenzar esa tarde y todos los que estaban en cualquier momento estaban preparados para asistir. Alrededor de la aldea había comenzado un festival y las personas se congregaban en grupos por mil. Se hicieron varias apuestas sobre el resultado de los exámenes y los nobles de varios asentamientos vinieron en tropel para ser sacados a cenar, ya que aprovecharon la oportunidad para ver el joven futuro de las diversas aldeas shinobi. Lejos de esto, todo Naruto se sentó solo en su puesto de ramen favorito. Sus ojos recorrieron a la multitud de personas antes de girarse en su asiento para enfrentar su ramen. Este era el día que él había estado esperando. El día que se había roto el culo para llegar. El día en que realmente comenzaría su viaje. Hoy se aseguraría de que el pueblo supiera su nombre. Y que el mundo entero. Sus ojos miraron a dos de las pocas personas en todo el pueblo que se habían ganado su respeto. La vista de su lugar favorito de ramen lleno hasta el borde de clientes trajo una sonrisa genuina ahora rara en su cara. Siempre le habían mostrado amabilidad a pesar de los problemas que les causó. Pero eso cambiaría todo ahora. No tiene sentido quedarse por aquí por más tiempo. Pensó Naruto mientras miraba alrededor del área atestada. Estas personas han venido para un espectáculo después de todo. Con un gesto de su mano, señaló al servidor de soporte de ramen. Gracias por la comida, Ayame. Llamó mientras colocaba una pila de ryo que excedía con creces la cantidad necesaria antes de deslizar otra hoja de papel encima de eso. Probabilidades de 100 a 1. Pensó mientras comenzaba a alejarse del estrado. Eso los pondrá en una gran posición. Y con eso hecho, el rubio se dirigió hacia el coliseo recién construido. La multitud rugiente era más de lo que esperaba. Mucho más. Miles y miles de civiles, shinobi y clientes en perspectiva ya habían llenado las gradas en preparación para lo que vendría. Era un mar de gente tan grande que el rubio ni siquiera tenía que adivinar cuántos de ellos había. Durante el descanso, el Hokage había elegido profundizar en el significado del examen de Chunin. Se expandió en cuanto a que el propósito de promover la unidad era importante pero, en general, simplemente un frente. Los clientes usaron sus batallas para medir el valor de la próxima generación y para decidir dónde colocar sus acciones para el futuro. Las malas exhibiciones podrían significar la diferencia entre un boom o un busto para las aldeas respectivas de cada ninja. Algo que al parecer Suna ya había estado sintiendo. Fue debido a esto que a los niños del Kazekage incluso se les permitió competir en primer lugar. Como la primera familia del pueblo escondida en la arena, representaron que a pesar de los tiempos difíciles, el pueblo aún tenía talento más que suficiente en sus niveles más altos. O al menos esa había sido la idea. El hecho de que los tres únicos ninjas de arena que asistieron al examen lograron llegar a la ronda final ayudaría a validar esa afirmación. Al menos hasta que fueron eliminados por la multitud local que era. Oye, Naruto. ¿Qué pasa con el nuevo levantarse? Naruto miró por la línea a su derecha, donde el joven heredero del clan Nara miró por encima de él. El rubio frunció el ceño pero no dio nada más a cambio. No estaba seguro de cómo se sentía con respecto a su compañero genin de la hoja.
A diferencia de la mayoría, lo conocían desde el tiempo que pasaron juntos en la academia, y no hicieron nada más que antagonizarlo. Cuanto más pensaba en el tema, más le molestaba. Siempre había sido sometido a un trato injusto por parte de quienes lo rodeaban y se había acostumbrado en gran medida a ello. Pero todavía le molestaba que todos sus intentos de amistad fueran rechazados o burlados. ¿Y ahora la otra hoja Genin quería actuar como si fueran grandes amigos? Naruto no respondió verbalmente y en cambio se enfrentó a la multitud delante de ellos una vez más con total intención de ignorar la pregunta. Su Genin compañero de equipo había desaparecido y el joven ninja se preguntó brevemente si era el trabajo de su antiguo Jounin Sensei Jounin. No es que le sorprendiera nada. Kakashi y Sasuke fueron hechos el uno para el otro. El heredero del clan Nara negó con la cabeza ante el rudo despido y miró de reojo al genio rubio. Ahora llevaba un par de pantalones negros ajustados con dos pequeñas franjas naranjas que corrían por el costado mientras usaba su yateate como cinturón con su tela negra. Atado a ambas piernas, el rubio llevaba la habitual bolsa de shinobi con un caldo de kunai para la izquierda y shuriken para la derecha. Un chaleco negro con cremallera hasta la mitad de su pecho cubría una camisa naranja de manga corta que solo logró alcanzar sus bíceps. Las vendas habían sido envueltas desde justo debajo del codo hasta las puntas de sus dedos y guantes sin dedos que cubrían cada mano, mientras que la placa de metal debajo de los nudillos protegían la espalda. Su cabello había crecido un poco y ahora el flequillo caía sobre sus ojos y los ocultaba lo suficiente. Aparte de eso, ahora parecía un verdadero shinobi. O al menos tanto como uno que estaba obsesionado con el color naranja podría serlo. Aún así, si el genio rubio pensaba que el cambio de uniforme lo ayudaría en su lucha contra el prodigio Yuga, se encontraría con un fuerte despertar. Tal vez conseguir que le vuelvan a pegar en la cara finalmente le enseñará algo de respeto. El heredero de Nara pensó brevemente antes de resoplar. Improbable. Todos, excepto Uzumaki Naruto y Yuga Neji, tienen que abandonar el escenario. El examinador proclamó. Naruto notó brevemente que era un hombre completamente diferente de lo que había sido originalmente, pero no pensó en nada cuando el genin a su alrededor se alejó. Sígueme Uzumaki. El genin siguió al procurador mientras lo conducía a una distancia considerable de su oponente inmóvil antes de permitirle que diera la vuelta. Los dos genin se enfrentaron mientras el examinador se dirigía a la multitud que los rodeaba y rugían de anticipación. A todos les gustó una buena pelea. Especialmente las peleas de ninja. El prodigio Yuga se enfrentó a su oponente más joven con la sonrisa superior que siempre tenía. Miró por encima del genin más pequeño antes de resoplar. Puedes olvidarte ahora y ahorrarte un poco de humillación. El genin rubio frunció el ceño y abrió la boca para responder antes de detenerse. Estaba